Adrián, por favor, deja de mirarme como si fuera una criminal. Es solo una noche, una única noche en media década de matrimonio. No caigas en el dramatismo. Elena pronunció aquellas palabras con la misma indiferencia con la que solía deslizar la tarjeta de crédito de su esposo en las boutiques de lujo. En sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento. Solo brillaba una electricidad salvaje, una chispa de adrenalina que Adrián no veía en ella desde hacía muchos años. Estaban sentados en la mesa reservada del restaurante más exclusivo de la ciudad. Se suponía que celebraban su 6º aniversario, pero el regalo de Elena no tenía lazos de seda. Era una confesión descarnada servida antes del postre. Se llama Enzo, continuó ella, ignorando el vacío absoluto que se instaló en el rostro de su marido. ¿Tienes idea de quién es? El cantante que paralizó el estadio anoche me eligió a mí, Adrián. Entre millones de seguidoras, puso sus ojos en mí. Dice que me recordaba de la universidad. Es el destino, ¿no lo entiendes? Adrián apretó la servilleta de lino bajo la mesa hasta que sus nudillos perdieron todo color. Su mente de arquitecto, experta en calcular la resistencia de materiales y predecir el colapso de estructuras, procesó la traición con una frialdad matemática. Aquello no era un desliz, era una cacería de estatus. «Me estás confirmando», dijo Adrián con una voz tan calmada que resultaba aterradora, «que vas a abandonar nuestra celebración para irte con un extraño simplemente porque es famoso». «No seas vulgar», respondió ella con un suspiro de fastidio, como quien le explica algo obvio a alguien limitado. «Es una fantasía, un capítulo que necesito cerrar. Él se marcha del país mañana. Tú eres mi estabilidad, mi roca, pero él es un sueño que no voy a rechazar. Si de verdad me valoras, entenderás que necesito vivir esto. No me esperes despierto, por favor». Elena se puso de pie para retocarse en el tocador, dejando su teléfono desbloqueado sobre el mantel blanco. Su soberbia era tal que ni siquiera consideró necesario ocultar el rastro de su infamia. Estaba convencida de que Adrián era un hombre predecible y sumiso, alguien demasiado dependiente de su belleza como para rebelarse. Ese exceso de confianza sería su ruina. En cuanto ella desapareció, los dedos de Adrián se deslizaron sobre la pantalla con precisión quirúrgica. No buscaba palabras de amor, buscaba la logística del engaño. Y allí, en una notificación de correo, estaba la prueba definitiva. Vuelo AM405. Destino, Cancún. Pasajeros, Enzo Ruiz y Elena Vargas. Salida, 7 AM. Sin regreso. Elena no planeaba volver al amanecer. Planeaba una fuga de lujo financiada, irónicamente, por el hombre que estaba dejando atrás. En ese instante, la angustia de Adrián se transmutó en una lucidez gélida. Si ella quería experimentar la libertad de una soltera, él le daría la experiencia completa. Durante años, Adrián había blindado su vida financiera mientras ella solo disfrutaba de los beneficios. Con unos pocos toques en su dispositivo, el arquitecto inició la demolición controlada. Primero, bloqueó la tarjeta platino reportándola como robada. Redujo a 0 el límite de la cuenta de débito, vació el fondo de ahorros conjunto moviendo cada peso a una cuenta de inversión privada cuya existencia ella ignoraba. Y por último, revocó el acceso biométrico de Elena al edificio donde vivía. A partir de esa medianoche, su huella y su rostro serían los de una extraña para el sistema de seguridad. Le bastaron 4 minutos para desmantelar el mundo de su esposa. Cuando Elena regresó a la mesa, luciendo una sonrisa de triunfo, Adrián hizo una señal al mesero. «Cancele la champaña que ordenó la señora», instruyó con firmeza. «Solo traiga la cuenta de lo consumido hasta ahora». «¿Por qué haces eso?», preguntó ella frunciendo el ceño. «Íbamos a brindar por nosotros». «Tú tienes una cita que atender», respondió Adrián, mientras se ponía de pie con una calma gélida. «Y yo tengo un futuro que reconstruir. Que tengas una noche inolvidable, Elena. Espero de corazón que valga el precio astronómico que acabas de pagar». «¿De qué hablas? Al final tú pagaste la cena», replicó ella con una mueca de burla. Adrián no se dignó a contestar. Giró sobre sus talones y abandonó el lugar con el paso firme de quien acaba de soltar un lastre.
Elena sintió un leve escalofrío, una sombra de duda, pero la sensación se disipó cuando su teléfono vibró. Era Enzo. Estoy afuera. Ella sonrió, borrando a su marido de su mente, sin sospechar que Adrián no iba camino a casa a lamentarse, sino a ejecutar la etapa final de su desaparición total. Adrián se puso en marcha hacia la fase final de su estrategia. Era simple: garantizar que cuando Elena despertara de su fantasía, no tuviera un solo lugar al cual llamar hogar. Eran las 10:45 de la noche, cuando estacionó su auto en el sótano del edificio en Polanco. Le quedaban exactamente 75 minutos antes de que su existencia compartida caducara legalmente. No hubo prisas ni arrebatos. Subió al penthouse con la calma gélida de un hombre que asiste a una firma de contratos, no de alguien que está desmantelando su propia casa. Elena siempre presumía esa dirección exclusiva ante sus amigas, pero su arrogancia le impidió notar un detalle técnico. El contrato de arrendamiento estaba únicamente a nombre de Adrián. Anticipando la traición, él ya había programado la cancelación del contrato un mes atrás. Al llegar a la medianoche, el derecho de habitar ese lujo se extinguiría. Sin detenerse a mirar recuerdos, Adrián fue directo a su estudio. Desconectó el servidor con sus proyectos arquitectónicos, pues ese era su verdadero patrimonio. Guardó los discos duros con el cuidado de quien protege un tesoro. Luego pasó al vestidor, ignoró los interminables zapatos de diseñador de Elena y empacó solo lo suyo: sus trajes, relojes y documentos esenciales. 3 maletas negras eran todo lo que necesitaba para su nueva vida. Bajó de nuevo al estacionamiento, pero esta vez llevaba las llaves del convertible blanco que Elena apodaba su bebé. Ella creía que era suyo, pero el registro decía lo contrario. Era un arrendamiento corporativo de la firma de Adrián. Sin su respaldo financiero, el auto era solo una deuda metálica. Una grúa ya lo esperaba afuera. ¿Orden de recuperación financiera?, preguntó el operario. Exacto, respondió Adrián. El contrato se cancela por falta de solvencia del usuario. Lléveselo. Ver cómo subían el mayor símbolo de estatus de Elena a la plataforma no le dio alegría. Solo la paz de cerrar un grifo de dinero que estuvo abierto demasiado tiempo. Regresó al departamento por última vez. Faltaban 20 minutos para la medianoche. Tomó 3 cajas de cartón y comenzó a vaciar los cajones de Elena sin ningún cuidado. Sedas y perfumes terminaron amontonados. Selló las cajas y las dejó en el pasillo de servicio fuera de la propiedad. Sobre la isla de la cocina dejó su anillo de matrimonio y las llaves. El sonido del pestillo al cerrar la puerta fue el punto final. En el vestíbulo se despidió del guardia, Fernández, informándole de que el contrato había terminado y que la señora Elena ya no era residente. Al dar la medianoche, dio una estocada final. Bloqueó su número y desapareció de las redes sociales. Al dar la medianoche, bloqueó su número y desapareció de las redes sociales. Mientras volaba hacia Madrid, Adrián cerró los ojos y por primera vez en meses durmió profundamente. La fantasía de Elena se desmoronó a las 6 de la mañana. Una mano brusca la sacudió en la suite del hotel. Abrió los ojos esperando un desayuno romántico, pero encontró a Enzo fumando junto a la ventana, ya vestido. «Hora de largarse, preciosa», dijo él con frialdad. «¿Qué? Pero nuestro vuelo», balbuceó Elena confundida. «No hay vuelo, Elena», soltó él con una carcajada seca. «Mi novia llega en 2 horas y necesito la habitación limpia. Fuiste una fanática divertida, pero el show terminó. Vístete y vete». Elena terminó en la acera con el vestido de gala arrugado bajo la cruda luz del sol. Intentó pedir un transporte, pero su pantalla mostró un mensaje extraño: método de pago rechazado. Probó con todas sus tarjetas y todas fallaron. Con sus últimos pesos tomó un taxi viejo hacia Polanco, rogando que Adrián le creyera una última mentira. Pero al llegar, el lector de huellas le devolvió una luz roja. Usuario no reconocido. «Fernández, déjame pasar», gritó golpeando el cristal. «No puede entrar, señora», dijo el guardia seriamente. El arquitecto entregó el departamento a la medianoche. Los códigos ya fueron cambiados. «¿Y mis cosas?», gritó ella al borde del colapso. Fernández señaló 3 cajas de cartón junto a los contenedores de basura. Elena corrió hacia ellas.
Adentro, sus vestidos caros estaban hechos una bola mezclados con baratijas. Buscó su auto, pero el cajón estaba vacío. —¿Y mis cosas? —gritó ella al borde del colapso. Ramírez señaló 3 cajas de cartón junto a los contenedores de basura. Elena corrió hacia ellas y adentro estaban sus vestidos hechos una bola mezclados con baratijas. Buscó su auto y no lo encontró. —Se lo llevó la grúa anoche por orden de embargo —sentenció el guardia. Elena se desplomó en el asfalto, abrazando una caja de cartón barata. Marcó a Adrián una y otra vez, pero la voz de la operadora le confirmó su mayor miedo. El número había sido deshabilitado. En ese momento, frente al edificio donde fingía ser una reina, Elena entendió que Adrián no solo la había dejado, la había borrado de la existencia. 932 días exactos. Ese fue el tiempo que Elena necesitó para caer desde el pedestal de su propia vanidad hasta el fondo de una realidad sofocante. Atrás quedaron los días de lujo en el penthouse. Ahora su mundo se reducía a una habitación húmeda en un sector industrial, donde el estruendo de los motores diésel era la única banda sonora de sus mañanas. Su vida como influencer se desintegró en el instante en que sus tarjetas fueron canceladas. Sin fondos para simular una existencia perfecta, su audiencia la olvidó más rápido que aquel cantante que la usó por una noche. Ahora, Elena sobrevivía trabajando en una empresa de banquetes, sirviendo a la misma clase social a la que una vez juró pertenecer. Cada copa que llenaba era un recordatorio de todo lo que había perdido. Esa noche, el escenario era la prestigiosa Gala Internacional de Urbanismo. Elena se ajustó el uniforme de mesera que le colgaba de los hombros y sostuvo con esfuerzo una bandeja de plata. El dolor en sus pies, tras 12 horas de turno, era el recordatorio físico de su estrepitosa caída. —Mesa 4 ahora mismo —le gritó el encargado, chasqueando los dedos con arrogancia frente a su rostro. Elena bajó la cabeza, tragándose lo último que quedaba de su dignidad. Mientras servía el vino, escuchaba a los invitados hablar de sus últimas adquisiciones de arte y sus vacaciones en la Costa Azul. Eran las mismas charlas que ella solía protagonizar. Sin embargo, ahora era invisible para ellos, una simple sombra con una bandeja. De pronto, la iluminación del salón bajó de intensidad y una voz oficial retumbó por los altavoces. —Damas y caballeros, es un privilegio premiar la trayectoria internacional y el regreso triunfal a nuestro país de una figura clave del diseño moderno, el arquitecto Adrián Silva. El corazón de Elena se detuvo y la botella casi impacta contra el suelo. Se quedó petrificada. Al estrado subió un hombre que apenas reconocía. No era el esposo de mirada cansada y actitud pasiva que ella llamaba aburrido. Este Adrián desprendía un aura de autoridad absoluta. Su traje, confeccionado a medida, y su postura firme llenaban cada rincón del salón. Adrián tomó la palabra y su voz profunda impuso un silencio inmediato. La arquitectura, al igual que la existencia humana, depende de cimientos reales, sentenció. Hace 3 años tomé la decisión de demoler mi propia vida para entender que es imposible construir algo duradero sobre la falsedad. A veces, quedar en ruinas es el único camino hacia una estructura inquebrantable. Este premio no honra los edificios que levanté, sino el valor que tuve para derribar lo que no servía y comenzar desde cero. Los aplausos estallaron como truenos. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que cada palabra era un dardo dirigido hacia ella. Él había dinamitado su matrimonio como se dinamita una construcción condenada. Y mientras veía a los empresarios más influyentes del país estrecharle la mano con respeto, entendió que Adrián ya no era su soporte. Ahora él era el dueño del momento. En ese instante, la lógica de Elena se desintegró por completo. Ignoró las reglas, olvidó su cargo y perdió el sentido de la realidad. Lo único que sus ojos veían era la balsa de salvación para rescatar su antigua vida. Se abrió paso entre los invitados de etiqueta hasta plantarse frente a él. —Adrián. Su voz fue apenas un hilo de aire. Él interrumpió su charla con un inversionista y giró el rostro con una lentitud calculada. Elena buscó desesperadamente un rastro de rencor en sus ojos.
El odio, después de todo, es una forma de pasión, una prueba de que aún existía una conexión. Pero lo que encontró fue devastador. Adrián la observó con la misma neutralidad con la que se mira un objeto olvidado. No había emoción, solo un vacío absoluto. Su mirada recorrió el uniforme desgastado de Elena y sus manos castigadas por el detergente. No hubo compasión, solo una fría lectura de la situación. «Elena», dijo él, «veo que tu carrera en el servicio de eventos continúa». «Adrián, te lo suplico», balbució ella, consciente de que los magnates a su alrededor empezaban a murmurar. «Necesitamos hablar. Cometí un error fatal. No era consciente de mis actos». «¿Es una conocida suya, arquitecto?», intervino el inversionista con curiosidad. «Solía serlo», sentenció Adrián con una sonrisa gélida. «Es un vestigio de una etapa de mi vida que ya ha sido clausurada». Antes de que Elena pudiera articular otra súplica, Valeria se hizo presente. Ataviada en un vestido de seda color esmeralda, proyectaba la seguridad de quien lidera imperios. Rodeó el brazo de Adrián con una confianza natural y le dijo: «Querido, el presidente del banco espera nuestro saludo», antes de notar la presencia de Elena. «Oh, disculpa, tráenos un poco más de vino, por favor». «No, Valeria», cortó Adrián, dándole la espalda a la mujer que alguna vez fue su esposa. «No necesitamos nada que provenga de ella. Vámonos». Elena, poseída por una valentía desesperada, no se dio por vencida. Ver a Adrián en la cima, convertido en el hombre influyente que ella siempre le exigió ser, pero al que jamás ayudó a construir, era un imán irresistible. Lo interceptó en el gran vestíbulo, justo antes de que cruzara las puertas hacia su vehículo de alta gama. «Adrián, detente», exclamó, aferrándose desesperadamente a la manga de su abrigo italiano. Él bajó la vista hacia la mano de ella con un gesto de repugnancia, como si una mancha hubiera caído sobre su ropa cara, y se apartó con firmeza. «Estás trabajando, Elena. Tu jefe te está buscando para que vuelvas a tus labores». «No me importa el empleo», estalló ella en llanto, mientras las lágrimas arruinaban su maquillaje. «Fui una tonta. Me dejé cegar por las luces de un artista que no tenía valor real. Pero he pagado mi deuda con creces. Estos 3 años han sido un infierno. He aprendido a valorar lo que perdí. Podemos volver a empezar. Ahora eres el hombre brillante que siempre soñé. Juntos, nadie nos detendría». Adrián soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier calidez. «Estás equivocada en 2 puntos críticos, Elena. Primero, no echas de menos mi compañía, echas de menos mi solvencia económica. Y segundo, este éxito no te lo debo a ti. Soy este hombre a pesar de ti. Durante 5 años no fuiste una compañera, fuiste un lastre. Exigías una vida de reina mientras despreciabas el esfuerzo que requería dártela». Adrián se inclinó hacia ella, dejando que cada palabra cayera con el peso del plomo. «Aquella noche cuando decidiste marcharte con ese tipo, no destruiste mi corazón. Me concediste el mayor beneficio de mi vida, mi libertad. Tu deslealtad fue el impulso que me faltaba para dejar de ser tu cajero automático y empezar a ser el arquitecto de mi propio destino». «¿Entonces es todo?», preguntó ella con el alma rota. «¿Me desprecias tanto que te regocijas en mi desgracia?» «No siento desprecio por ti», respondió él con una honestidad cortante. «El rencor consume demasiada energía, y tú ya no vales ese esfuerzo. Para mí, eres solo una desconocida con la que alguna vez compartí un código postal». Adrián escoltó a Valeria hacia un deportivo negro azabache. Subió al auto y se alejó sin dedicarle ni una mirada por el retrovisor. Elena se quedó inmóvil, bajo la lluvia incipiente, temblando de humillación. A través del ventanal, vio a su supervisor gesticulando con rabia para que regresara a su puesto. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, agachó la mirada y caminó de regreso al calor sofocante de la cocina. Allí, su jefe la interceptó con un reclamo que terminó de destruirla. «¿Qué te pasa?», le gritó. «Deberías haber estado atenta a servirle más vino a la dueña de la empresa que acaba de irse, a la señora Valeria». Un escalofrío letal recorrió la columna de Elena. En ese instante, la realidad golpeó con toda su fuerza. Valeria, la mujer que se alejaba del brazo de Adrián, no era solo su sucesora. Era la dueña de la compañía de banquetes para la que ahora ella trabajaba. Entendió con una claridad dolorosa que su antigua vida jamás regresaría. La fantasía de una noche le había costado su destino entero.
A partir de ahora, cada jornada sería un recordatorio perpetuo de que el hombre al que llamó común y aburrido era el dueño del mundo, mientras ella solo era una empleada más en el imperio de la nueva esposa de Adrián, una sombra encargada de limpiar los rastros de un éxito que quizás pudo ser suyo. ¿Crees que la frialdad de Adrián fue justa o que Elena merecía una segunda oportunidad? Te leo en los comentarios y si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal. Somos Sombras Emocionales.